¿Cuáles son hoy los problemas más importantes de los afrocolombianos? En primer lugar, los afrodescendientes en Colombia compartimos con todos los descendientes de africanos en el continente. Creo que incluso en Estados Unidos una situación de pobreza manifiesta que es heredada del lugar que ocupamos en la colonia y durante el tiempo de la esclavitud. La Conferencia Mundial contra el Racismo reconoció que la situación actual de los afrodescendientes en todo el continente es una de las consecuencias en el tiempo de la esclavización y una expresión concreta del racismo y la discriminación racial. Nuestras comunidades tienen los indicadores económicos y sociales más bajos del país. Nuestras zonas en relación con otras áreas del país tienen atrasos en materia de desarrollo de alrededor de 30 años. Las tasas de mortalidad infantil son mayores, las tasas de escolaridad son las menores. En Colombia solo 2 de cada 100 afrocolombianos que salen del bachillerato logran entrar a la universidad cuando la tasa nacional es de 16 personas. Y bueno, son muchas cifras como esas que muestran la desventaja manifiesta que tiene nuestra gente frente a otros sectores y a otras áreas del país. Adicional a la pobreza, a la exclusión y a la marginalidad, nuestras comunidades son de las más afectadas por el conflicto armado interno. Colombia es un país que tiene una guerra interna de cerca de ya un poco más de 50 años, 2 generaciones en las que nuestras comunidades en los últimos tiempos han sido desplazadas de sus territorios, han perdido sus territorios a causa del desplazamiento. Los recursos naturales de los mismos han sido utilizados de manera inconsulta por todos los actores armados y por el Estado, que ha facilitado la llegada y la utilización de los mismos por empresarios que no respetan los derechos de nuestra gente. Hoy hay muchas comunidades nuestras que están en los territorios que se les está impidiendo desplazarse y que están rehenes en medio de la situación del conflicto armado interno. Pero esto no solo ocurre en las zonas rurales como en el municipio del Charco, en la zona norte de Nariño, o en la zona de la cordillera, también en la zona norte de Nariño, como anteriormente ocurrió en el norte del Cauca. También está pasando una situación similar en Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico, donde en un contexto urbano las comunidades ubicadas en los barrios de bajamar, en medio del enfrentamiento entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares, se les está impidiendo desplazarse para salvar su vida. El desplazamiento igualmente no solo es en contextos rurales, sino también en contextos urbanos. El desplazamiento es una situación en la que no solo se afectan los derechos territoriales y ambientales de nuestras comunidades, sino que al salir de los territorios nuestra gente pierde en la calidad de la vida en la medida de que deja atrás parte de todo lo que se construyó durante generaciones y tiene que ir a vivir en condiciones sumamente desventajosas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, la misma Buenaventura, Tumaco, Quindó, donde hay asentamientos de desplazados afrocolombianos grandes, al igual que en Cartagena, en el barrio Nelson Mandela. Igualmente, en medio del conflicto armado interno, muchos de nuestros líderes y organizaciones están siendo presionadas por los actores armados. Hay asesinatos, amenazas, desapariciones, detenciones masivas y arbitrarias de la población. A la par de lo anterior, que es grave, el asunto es mucho más complicado en la medida de que
En Colombia se impulsa una política antidrogas de manera conjunta entre el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos, que se expresa en el Plan Colombia. Por efectos de esa política, que es una política inadecuada, que no permite de manera real y concreta superar el flagelo que el narcotráfico significa para la humanidad. Nuestras comunidades han visto cómo sus territorios han ido llenándose de cultivos de uso ilícito. Cuando se fumiga en zonas como Caquetá, Putumayo, los cultivadores de coca se desplazan a asentamientos de comunidad negra, y esto se constituye en una de las amenazas más grandes que ha conllevado a que nuestros territorios sean fumigados. El asunto es difícil porque en la mayoría de las zonas del Pacífico, nuestras comunidades en contextos rurales no tienen agua potable, tienen que consumir el agua de los ríos, que es fumigada. Uno de los efectos de las fumigaciones también tiene que ver con la salud humana, donde los niños y los mayores están sufriendo enfermedades respiratorias, brotes de la piel, donde está comprometida la seguridad alimentaria de toda la población. Finalmente, hay una situación muy grande en nuestras comunidades que tiene que ver con el avance y el impulso por parte del gobierno nacional de grandes proyectos de desarrollo que impactan los territorios, los recursos naturales, la cultura y en general la vida económica, social, política y cultural de nuestra gente. Son muchos los ejemplos, pero podríamos decir que uno de ellos es el impulso en territorios colectivos y en asentamientos de comunidad negra de la palma africana, que es un monocultivo que no es conveniente en selvas húmedas tropicales,